Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Laura, muy bien, gracias por invitarme. Laura, me encanta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Estoy en físicamente? Italia, en Ujú. un pueblo cerca de una ciudad que se llama Lecce, al Leche, no sur. lo... Sí. Ah, mira tú. Pues Hace... es una ciudad preciosa, o sea que te recomiendo que vengas a verlo. ¿Estás cerca de la costa? Sí, bueno, Italia tiene forma de bota, entonces esto está en lo que sería la punta del tacón. Estoy al final ¡Wow! de Italia, sí, es un lugar maravilloso. Y yo ¿Cómo se... concretamente vivo en medio de un bosque de olivos milenarios, que estamos haciendo ahí por sobrevivir como podemos. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Cómo se llama el pueblo? Utrofiano. Utrofiano. Lo voy a googlear. Bien. Bueno, déjame que te presente, porque eres una mujer bien interesante. Laura Vera es investigadora de los estados expandidos de conciencia y experiencias cercanas a la muerte, las SM. Te dedicas a poner en contacto a las personas que padecen o sufren algún desequilibrio, sea físico, mental o emocional, con el propio inconsciente, a desprogramar creencias, a curar heridas, a limpiar memorias. Utilizas diversas técnicas como la terapia regresiva, la respiración holotrópica, hipnótica, chamánica, constelaciones familiares y biodescodificación. Bienvenida. Gracias. ¿Hace mucho tiempo que estás en esto, en este camino? Toda la vida. Toda la vida. ¿Y dónde naciste? Yo nací en Tarragona, en España. En Tarragona. Muy bonito Tarragona. Bueno, cuéntame cómo comenzaste con la terapia regresiva, Laura. Yo comencé con la terapia regresiva primero de todo como paciente, para superar un duelo patológico. Y como terapeuta empecé para ayudar a venir a un alma a encarnar en la tierra. Y vino. Y en el proceso pues me enamoré de la terapia. Ujú. Interesante eso. En la regresión, yo he leído que el origen del conflicto a veces no tiene necesariamente que ver con una vida pasada. Puede ser esta vida, puede ser durante nuestra gestación, incluso en el parto. ¿Puedes desarrollar un poquito ese concepto? Sí, en estado expandido de conciencia lo que se investiga es el origen de los conflictos actuales. Cuando te está sucediendo algo ahora es porque puedes resolverlo ahora. Y para poder resolverlo es necesario que comprendas qué es lo que está sucediendo y a qué se debe para que tú puedas decidir si cambiar el orden de las cosas o mantenerlo. Esta investigación se produce en dos líneas. La primera es internamente, haciendo un recorrido de las experiencias o de las interpretaciones de las experiencias, mejor dicho, que se han podido tener tanto en esta vida como en una vida pasada. Otra rama de investigación es la afectación de inteligencias externas en nosotros mismos. Esto se da de forma natural, por ejemplo, en el momento de la gestación, porque cuando mamá está embarazada, el bebé siente y piensa exactamente lo mismo que mamá. Esto, en el marco social actual, en el que el momento de la gestación es un momento, no ahora, ya hace décadas, que no se está respetando, porque estar embarazada es cierto que no es estar enferma, pero no es lo mismo ser uno que ser dos. Entonces, esta falta de cuidado que se está poniendo tan de moda afecta a la hora de percibir luego la persona la realidad siendo adulto, porque ya lo hace desde unos parámetros erróneos, asumiendo como propia la experiencia de mamá. El momento del parto, que cada vez es menos natural, es un momento en el que también se suelen generar muchísimos traumas. Mamá tiene miedo, utilizamos técnicas como la anestesia sin los pasos adecuados para informar al bebé. El bebé de repente lo que siente es que mamá ha muerto. Entonces esto, por ejemplo, lo que genera pues, son problemas de dependencia emocional, el miedo a quedarse solo, fobias y por detalles muy simples. O sea, si tienes que anestesiar, ahora no se hace tanto, se hace la epidural, ¿no? Pero si tienes que anestesiar, avisa al bebé, mamá ahora va a estar dormida y en un ratito vas a estar en brazos de ella, todo va a estar bien. El bebé recibe la información
lo puede procesar, pero pasamos todo este proceso como pasamos el proceso de la muerte, a solas y sin saber. Y eso genera muchísimos traumas. Y eso de comunicarse con el bebé es sumamente importante porque durante los 9 meses de gestación la madre se comunica, lo toca, le habla, lo mismo algunos papás o varios papás o la familia, pero ese momento es como si fuera un parto, que es exactamente como llamamos a algo problemático. O sea, la palabra parto tiene como una connotación negativa, ¿no es cierto? La verdad es que no conozco la etimología de la palabra parto, pero lo que tengo muy claro es que lo que hacemos a día de hoy no creo que sea lo que deberíamos hacer. Es un proceso que, como dices tú, no se centra ya ni tan siquiera en la madre, ahora ya nos centramos en el tiempo. Es que ahora la madre ya tampoco es importante. A ver cuándo entra, a ver cuándo sale, si es rápido. Y es un proceso que nosotros lo celebramos porque lo entendemos como algo positivo, pero para mamá es doloroso. Han sido 9 meses relacionándose con un ser dentro de ella. Una mujer, cuando está embarazada, es cuando tiene más luz, cuando conecta con una parte de su feminidad, que es cuando más puede brillar, más puede conectar también con el lado maternal, ¿no? No es esa niña interior, es la adulta interior que es capaz de comprender a mamá. Es todo un proceso que, claro, si se reduce a ver si ha dilatado 3 centímetros o 4, no es bonito. Las terapias regresivas, según tu experiencia, pueden sanar fobias o enfermedades psicosomáticas o la dependencia emocional. ¿Qué dirías tú? La terapia regresiva te pone en contacto con la información que necesitas para poder sanar, pero quien sana siempre es el paciente. Yo no puedo decir que yo sane a nadie, ni mi técnica sana a nadie. Mi técnica pone en contacto con las respuestas o la información necesaria y la persona decide. Yo sí he presenciado el nacimiento de bebés por parte de mamás que no podían tener bebés, superación de fobias, unos milagros que y están documentados, están grabados, existen, eso sí lo he presenciado, pero también he visto a personas obtener la información y considerar que el beneficio de la enfermedad era mayor. Mm. Hacer el cambio. Hablemos un poquito del tema de cuando en la regresión las personas llegan al punto de muerte, eh, porque tú también has estudiado el tema de la SM. Eh, ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos muertos? En el momento de morir, podemos llegar a la muerte conscientes de lo que está sucediendo o inconscientes. Inconscientes no solamente es una cuestión de si yo tengo conciencia del momento o si me han dado sedación o si estoy dormido, sino que quizá no sé que voy a morir porque no tengo un síntoma físico o va a ser repentino. Cuando hay una inconsciencia, la muerte suele ser un tránsito muy complejo porque toda nuestra educación o gran parte de ella está dirigida hacia que nosotros tengamos miedo hacia ese momento y que lo entendamos como un final. Entonces, choca mucho la experiencia con lo que tenemos entendido que es. El proceso de morir, lo habitual, el darnos cuenta de que hemos muerto, es que tardemos entre 1 y 7 días. Eso es lo normal, lo que sucede habitualmente. Pero hay excepciones. Por ejemplo, en el caso de la gente que fallece con un cuerpo joven. El alma no comprende que el cuerpo se haya roto, ¿no? O que no funcione, y entonces le cuesta mucho más asumir lo que ha sucedido y se puede prolongar el proceso de darme cuenta de que he muerto durante años. Y en el caso de las personas que se han suicidado, el proceso se prolonga incluso siglos. Entonces, ¿qué hay después de la muerte? Más vida. Lo tenemos que tener claro. En un aspecto más como de cotilleo, ¿no? Hablando entre amigas, pues por mi experiencia, por lo que yo he acompañado, después de la muerte, primero atravesamos una capa. Es como una especie de capa de adaptación. Estamos sin cuerpo, pero estamos conectados
de alguna forma nos muestran lo que tenemos que hacer para restablecer nuestro cuerpo energético, para limpiarnos, por así decirlo, y cuando acabamos de hacer ese restablecimiento, transitamos hacia el lugar que nos corresponde, que no todo el mundo va hacia el mismo lugar. Tú hablas de los 4 pasos para morir bien. Yo sé que es bien complejo y bien profundo, pero ¿podrías desarrollar brevemente cosas que nosotros ni siquiera nos planteamos? Porque en el día a día tú no estás pensando en la muerte, a menos que te toque. Ahí está el error. Uno tiene que pensar en la muerte y a la hora de tomar decisiones nos tiene que influenciar saber que este cuerpo se va a acabar y no vamos a poder comer más chocolate, más fresas, ni disfrutar abrazos. Y eso tiene que estar presente para que podamos honrar la vida como es. Los 4 pasos para morir. El primero de todos es tomar conciencia de nuestra respiración en el momento de la muerte, teniendo preferencia por estados de conciencia a estados de inconsciencia. Como no sabemos cómo vamos a morir, ¿verdad? Puedes dejar dicho a un familiar, oye, si me muero, por favor, tú ahí en el funeral y tal vienes y me dices, oye, Laura, fíjate que tu cuerpo ya no respira. Entonces te vas a dar cuenta de que tu cuerpo ya no respira y vas a poder hacer el proceso de la muerte. Entonces necesitamos a alguien de confianza que nos vaya a sobrevivir para que nos avise. O estar nosotros conscientes de la respiración en ese último momento, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer en mi último momento? Pues me fijo en cómo respiro, que al fin y al cabo es lo que nos distingue de los muertos. El segundo paso es dejar las emociones, las creencias y la personalidad en el cuerpo. Y eso lo podemos entender hasta cierto punto con hoy, voy a dejar esta preocupación o esta inquietud, pero luego el amor a mi hijo no lo queremos dejar, el amor a mi perro no lo queremos dejar, este recuerdo tan bonito tampoco. Todo eso pertenece al cuerpo. Nosotros tenemos la experiencia, la hemos experimentado, pero esa sensación hay que dejarla en el cuerpo. Una vez hemos dejado la personalidad y las creencias en el cuerpo, que es el paso más complejo de todos, tenemos que extraer la energía que queda en él, la vida que queda en él, porque eso es lo que somos nosotros. Y eso es un proceso que se hace de una forma muy intuitiva. Los pacientes, ahora vas a recoger la energía y se imanta con las manos. Entonces se nota pues un burbujeo, un cosquilleo. Quédate junto a tu cuerpo hasta que tu energía esté limpia o sucia, esté contigo. Luego ya te restablecerás. Y cuando ya tengas toda tu energía contigo, lo que tienes que hacer es, como has dejado creencias y no sabes dónde te va a tocar ir, desear profundamente ir al lugar que te corresponde. Y no te preocupes que el espíritu te lleva. Lo que le sucede a la persona, en el caso de las personas que se suicidan, siempre lo hacen llevadas por la idea de que no hay una posibilidad futura. Entonces entran en estados de ansiedad o estados de angustia muy altos. En el momento de tomar la decisión, ese estado ya está, pero en el último momento, o el último minuto es un minuto muy crítico. Hay más intensidad todavía y ellos, después de fallecer, se quedan con la sensación del último minuto, reviviendo ese minuto a nivel emocional, y a ello le añaden la incomprensión de que no saben qué es lo que sucede. Realmente no se dan cuenta de que han fallecido, porque ellos entienden que la muerte es el final. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros que somos energía necesitamos estar en movimiento. La Mm. energía puede ser cinética o puede ser potencial, es decir, en función de la postura en la que estás o el lugar en el que estás, o puede ser por el movimiento que ejerces. Em, la cuestión es que nosotros cuando nos suicidamos prescindimos del campo vibratorio, nos quedamos sin esa batería. Y la conciencia o la inteligencia, que es lo que sobrevive al cuerpo, lo que hace es que se adhiere al campo vibratorio, normalmente al de un ser allegado o un familiar, alguien cercano, y así se van alimentando, se abastecen a través de la energía de la persona a la que parasitan, mientras al mismo tiempo ellos les emiten las mismas emociones. Es decir, la persona parasitada tiene que consumir energía para dos, siendo uno, y además empieza a tener pensamientos o emociones reiterantes que no son suyas, sino que son de la persona que se ha suicidado. Que no olvidemos que es una inteligencia lo suficientemente fuerte como para acabar consigo misma. Cuando fallecen
las personas contemporáneas, ellos tardan siglos en darse cuenta de que han muerto, parasitan por simpatía o resonancia. Es decir, a mí me ha llevado a tomar esta decisión, que sentía mucha vergüenza y mucha culpa. Y tú en un momento dado, por una situación cotidiana, conectas con esa emoción. En una situación normal, la transitas, la vives, la sueltas y ya está. Em, lo que hacen ellos, sin embargo, es que interfieren en ese proceso, te parasitan y empiezan a retroalimentar a base de esa vergüenza o a base de esa culpa. No lo viendo, ellos no tienen el propósito de enfermar o de provocar el mismo sufrimiento, sino que lo que sucede es que ellos están reviviendo en ese atrapamiento de conciencia y arrastran al huésped a esa misma situación. Entonces, cuando hay un suicidio, el 100% de los casos hay un parasitaje previo. Ya a estas alturas de la película, todos los casos que he atendido de fallecimiento por suicidio, todos estaban parasitados previamente. En la vida no cabe la idea de la autolesión. La vida no es un Ya, castigo. ya. Bueno, parece casi un embarazo esto que me dices, como que vive dentro de la otra persona. Pero en el caso del suicidio por dolor físico, hay gente que toma esa decisión por una enfermedad terminal o lo que fuera, que es un dolor que ya no lo pueden resistir. El tema de la trascendencia debería terminar con eso. Con la experiencia que tengo, creo que en el momento en el que el alma entiende que la situación no es irreversible, desencarna. Entonces, si estás encarnado y estás respirando y te está sucediendo algo doloroso, creo que tienes la opción y la responsabilidad de tratar de sanarlo, de tratar de comprender por qué te sucede eso. Primero comprender y luego decidir. Porque además es un camino un poco peligroso. El dolor físico es más insoportable que el dolor emocional. Algo que yo no comprendo por qué sucede, pero sucede, es que nos llevamos, si nos apuñalan o morimos ahorcados, nos llevamos esos objetos al siguiente cuerpo. De tal forma que la gente que en vida pasada, por ejemplo, ha sido ahorcada en estado regresivo, siguen llevando la cuerda. ¿Sabes qué te quiero decir? Pero si te haces una lesión también. Una de las razones por las que las personas se enferman, que cuando la gente empieza a conocer que hay una relación entre las emociones y las enfermedades, luego lo achacan todo a que el abuelo pensó esto constelativamente o a que yo me he sentido así. Y Ujú. ojito, porque puede ser que en vida pasada tuvieras una neumonía que no la supieras remontar y en esta vida se te manifiesta también. Entonces, la enfermedad física siempre nos está mostrando que hay un desequilibrio a otros niveles. Hay que atenderla, no entenderla como nos está paralizando y nos está haciendo daño para sabotearnos. Tenemos que intentar ponernos un poco a su altura y escuchar, porque cuando escuchamos y nos explica por qué nos sucede, todo eso se puede diluir. Mm. Ahora, con respecto a tu labor, quería preguntarte qué has podido hacer, cómo has podido ayudar a las familias de una persona que ha tomado la decisión del suicidio. ¿Cómo puedes ayudarlos? La labor que yo hago es ponerlos en contacto con el ser que ha fallecido por suicidio. Entonces, lo que hacemos es el familiar o el ser querido, en contacto con el ser fallecido consciente, revisan juntos lo que realmente ha sucedido, porque quien se suicida lo hace por una mala interpretación de la realidad. Entonces, se recibe la historia desde el principio, se busca el origen, de dónde ha estado el malentendido que ha desembocado en esta trágica consecuencia y se hacen las reparaciones oportunas para que este ser no se lleve a su próxima encarnación conductas autolíticas o autolesivas. Y por otra parte, la familia, primero de todo, cuando fallece un ser querido, ellos necesitan explicaciones. Y es muy normal que las necesiten, porque es un acto súper grave y además de forma inconsciente se sabe que si esto ha pasado en mi familia es porque hay algo mal en mi familia. Esto se malinterpreta como culpa cuando en realidad es una responsabilidad. Cuando el ser
vivo, por así decirlo, ellos también están vivos, pero sin cuerpo, acompaña al ser que se ha suicidado y comprende lo que ha sucedido, es capaz de localizar la creencia que va en contra de la vida que está instalada en el sistema familiar, que siempre suele estar vinculada a la vergüenza, a la culpa o al perfeccionismo. Entonces, se puede modificar para que eso se corte en la familia, pero si no tienen conocimiento, Mucha gente ha escuchado que se culpa porque se cree o se tiene la creencia de que la persona que se va a suicidar lo avisa de alguna manera. hay dos Ujú, tipos de suicidio. El ujú, más común no es el que avisa. El que avisa lo que le sucede es que tiene una parasitación y poco a poco va perdiendo la esperanza en diferentes aspectos de su vida, hasta que llega un momento en el que cree que nada le va a ir bien. Pero la mayoría de los casos, por lo menos en los que yo he acompañado, es yo recibo una noticia y me monto una película de lo que va a suceder y en cuestión de 5 minutos está hecho. Son 5 minutos. ujú. No es 3 vidas pensando en hacerlo o no hacerlo. ¿Podrías hablarme acerca de el tema de los padres con respecto a hijos que se han suicidado? Si hay algún trabajo en especial eh, que puedas comentar. Porque si es antinatural el suicidio, es más Imagínate de un hijo. antinatural en un hijo. Lo primero que hay que mirar es si hay más hijos. Porque desde la perspectiva de los padres es súper doloroso, pero los hijos, y más si son pequeños, si tienen conciencia de que el hermano ha fallecido, ellos se van a hacer responsables. Porque un niño o un ser inocente, que a veces vemos niños de 1,80 m que tienen 15 años y se creen adultos, pero siguen siendo niños. Si mi hermano se ha suicidado, la lógica de ellos es mi culpa o yo lo podría haber evitado. La mente ya busca la forma de manipular. Entonces, lo primero que hay que hacer es normalizar el duelo en casa. Yo no solamente estoy viviendo el duelo de un hijo que es antinatural, sino que además es por un medio que es totalmente antinatural. Y en casa no tengo que fingir que estoy bien, ni seguir el consejo que todo el mundo, bueno, pues pásalo como puedas, te sentirás mejor. Es que somos horribles en ese sentido. No, no, yo me siento destrozada y tengo que llorar a mi hijo. Y primero de todo, antes de empezar con terapias o me doy un tiempo para llorarlo y para vivir el luto. Una vez que el primer impacto, por así decirlo, ya ha empezado a pasar, porque al principio lo pueden vivir como si fuera una película, te estoy contando lo que ha pasado, pero no me lo acabo de creer. Una vez que empiezan a entrar en contacto con la realidad, lo primero que hay que trabajar es la cuestión de la culpa, Ujú, porque un padre ante esa circunstancia, ¿qué es lo que la mente piensa? ujú, Mm, lo sabemos, ¿no? ujú, ujú, Entonces, antes que intervenir porque se ha suicidado o porque hay que trabajar mucho con el tema de la culpa y el tema del perdón. ujú, Es fundamental. Entonces, lo que yo aconsejo es que busquen información y sobre todo que busquen personas que estén en la misma situación que ellos, para que vean que no podían haber hecho nada. O sea, hicieron todo lo que pudieron hacer. El discurso de es que si yo hubiese sabido es que no lo sabías, porque uno no ujú, hace lo que sabe, sino lo que realmente puede hacer. ujú, Entonces, buscar personas que hayan pasado por una situación similar y sobre todo información sobre lo que es realmente el alma, que no acaba la vida, cuando pasa la muerte, es decir, que no lo entiendan como un final, pero es muy complicado, Es muy porque complicado. realmente un padre puede llegar a superar la pérdida de un hijo. No lo creo. No sé, no he estado en esos zapatos, pero no lo creo. ¿Algo más que me quieras comentar acerca de, puede ser de tu trabajo, de los estados de conciencia, expandidos de conciencia, o puede ser acerca de este tema que hemos hablado sobre el suicidio?
El problema es que la persona que se suicida no tiene a nadie de confianza. Mm, No confía en sí mismo ni confía en nadie del entorno como para decir, tengo este problema. Entonces hace una mala interpretación de la realidad. No le tiene que ocurrir algo grave, tiene que ocurrir algo en un periodo en el que esta persona esté en recuperación. Si tienes casos allegados y conoces su historia, fíjate que seguramente ellos habían tenido un problema, pero ya lo habían resuelto, o ya estaba en vías de resolverlo, ya se sentía mejor, quizá ni tan siquiera lo lleguen a saber, pero los que consiguen expresar más, pues parece que les ha sucedido algo que no acaba de ser quizá muy importante o sí. Y luego llega algo, llega una noticia que no es tengo que vivir o tengo que arreglar un problema, no es así. Ellos realmente lo ven todo negro. O sea, es que no ven ningún tipo de solución a nada y creen que si hablan con alguien, esa persona los va a juzgar. Entonces tienen vergüenza. Y ujú, es una forma de esconderse. El perfeccionismo, la crítica, incluso la autocrítica, que hoy en día es algo tan alabado, ¿no? Porque tú tienes que ser consciente de tus defectos y tienes que valorarte a ti mismo. No, 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 no. Yo lo que tengo que hacer es quererme y respetarme. No señalarme el montón de defectos que tengo. Pero todo esto te lo ponen con un mensaje muy bonito, que es el de ser tu mejor versión. eh, Consigue esto, consigue lo otro, y parece que la vida es un reto y las enfermedades una lucha, y tenemos un estilo de vida guerrero, y lo cierto es que nosotros no somos guerreros. mm, Nuestra naturaleza no es pelear. mm. ¿A ti te sale matar un perro ahora? ¿A que no? Para A mí nada. tampoco, no nos sale en nuestra naturaleza. Ese es el problema, que tenemos una disfunción de visión con la realidad y es básicamente educacional. Hay que tener una persona de confianza y es súper importante que nosotros cuidemos nuestra forma de dar nuestra opinión, porque no es dar una opinión o tener paz o porque si tienes derecho a darla o no. Es que la otra persona no te está haciendo nada a ti, está viviendo su realidad y la manifiesta de la mejor forma que puede contigo. Pero lo que tú le puedas decir no sabes cómo le afecta. A veces es mejor Totalmente. decir, pues no te comprendo, pero si quieres me puedes explicar un poco más. O, pues yo también te entiendo, porque una vez la cagué como tú y me pasó esto, me pasó lo otro. Tenemos que naturalizar. No Muy somos cierto. perfectos. Muy cierto, Laura. Muy cierto. Y estamos en esta vida, este proceso para aprender. Te mando un beso muy grande de aquí hasta Otro para Italia, ti. Laura y Muchas Laura. gracias. Y gracias por esta conexión. A ti. Hasta pronto.